Introducción. El poder de las palabras y el silencio. ¿Qué significa realmente tener el poder de las palabras? Durante miles de años, los seres humanos han hablado sobre el poder de lo que decimos, y sin embargo, a menudo no somos conscientes de lo que nuestras palabras realmente pueden hacer en nuestras vidas. Las palabras no son solo combinaciones de letras que expresan pensamientos, son la manera en que damos forma a nuestras realidades, nuestras emociones y, en muchos casos, nuestro destino. Pero, ¿y el silencio? ¿Sabías que a veces el silencio tiene un poder mucho más grande que nuestras propias palabras? De hecho, la Biblia nos enseña que en muchos casos el silencio puede ser más poderoso y más significativo que las palabras mismas. Quiero que tomes un momento para pensar. ¿Cuántas veces has dicho algo sin pensar, solo para luego lamentarte por las consecuencias de esas palabras? ¿Cuántas veces has sentido que, al guardar silencio, de alguna manera, has permitido que algo profundo ocurriera en tu corazón, en la vida de alguien más, o incluso en tu relación con Dios? Las palabras tienen un poder transformador, pero también tienen un peligro, especialmente cuando se usan sin sabiduría, sin comprensión de su verdadero impacto. Por otro lado, el silencio, cuando es sabio y apropiado, puede ser una herramienta mucho más poderosa de lo que pensamos. Hoy quiero que explores junto conmigo este tema tan profundo y esencial. A través de las enseñanzas bíblicas vamos a descubrir cómo las palabras que hablamos y el silencio que guardamos tienen el poder de transformar nuestras vidas. Es probable que nunca hayas pensado en las palabras de la misma manera después de este estudio. Este es un tema que muchos evangélicos devotos de corazón han pasado por alto, pero tiene el potencial de cambiar profundamente tu vida espiritual y emocional. En los próximos minutos voy a desvelar cómo nuestras palabras, especialmente las que se utilizan para alabar a Dios, para edificar a los demás y para resistir las adversidades de la vida, tienen un poder más allá de lo que podemos comprender. Pero también hablaremos sobre el silencio, esa misteriosa herramienta que a menudo es ignorada. Verás cómo ambos, las palabras y el silencio, están entrelazados en la voluntad divina. Te invito a que permanezcas conmigo hasta el final, porque en el último bloque de este video descubrirás un principio transformador que puede cambiar el curso de tu vida y tu relación con Dios. La fe, a través de tus palabras, es la clave para una vida abundante. Pero el silencio, en su momento apropiado, puede ser el medio para alcanzar la paz que tanto necesitas. Quiero comenzar este viaje contigo. Haz un compromiso ahora mismo y coméntame paz en Cristo en la sección de comentarios. De esta forma, no solo estás participando activamente, sino que también estarás difundiendo este mensaje tan necesario. Si estás listo para recibir esta revelación divina, haz clic en like y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos como este. ¿Sabías que al darle like estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas? La verdadera fe comienza con una simple acción. Y ahora, al suscribirte, te unes a una comunidad en la que estamos comprometidos con el crecimiento espiritual. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción ahora. Recuerda, estar suscrito es un acto de obediencia, de compromiso, de estar disponible para lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, antes de comenzar el estudio, quiero que reflexiones por un momento. Si tus palabras tienen el poder de cambiar todo lo que te rodea, ¿cómo estás usando ese poder? ¿Te has detenido a pensar que el silencio también tiene un papel fundamental? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Hoy vas a descubrir un principio eterno que cambiará la forma en que hablas, en que vives y cómo te relacionas con los demás. Quiero que estés listo para lo que vamos a aprender juntos en este video. 2.
El poder de las palabras. La creación a través del Verbo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y lo hizo mediante su palabra. En Génesis 1:3, vemos cómo Dios, con solo decir, «sea la luz», separó la luz de las tinieblas. Las palabras de Dios son poderosas, tan poderosas que toda la creación fue formada a través de ellas. Pero lo más impactante es que Dios nos dio la misma capacidad de crear a través de nuestras palabras. Las palabras son un reflejo directo de lo que está en el corazón humano. Jesús mismo nos lo dijo, del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto significa que nuestras palabras no solo son el vehículo para expresar pensamientos, sino que son el reflejo de lo que realmente somos por dentro. El poder de las palabras no se limita a nuestra capacidad de comunicarnos, sino que nuestras palabras tienen un impacto profundo en el mundo espiritual y en nuestro entorno. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4:29 que nuestras palabras deben ser usadas para edificación. Cuando hablamos, debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen el potencial de edificar, de levantar, de sanar y de traer vida a las personas que nos rodean. La forma en que usamos nuestras palabras tiene el poder de reflejar la gloria de Dios. En la vida diaria, muchas veces no somos conscientes del poder de lo que decimos. A veces, nuestras palabras son usadas para criticar, para maldecir, para juzgar, pero lo que no sabemos es que esas mismas palabras están destruyendo nuestro bienestar emocional, nuestra paz interior e incluso nuestra relación con Dios. Las palabras de condena y juicio no solo afectan a los demás, sino que también nos apartan de la voluntad divina. Además, nuestras palabras pueden afectar profundamente nuestra vida espiritual. El escritor de Proverbios nos advierte en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras tienen la capacidad de dar vida a nuestra fe o de arruinar nuestra relación con Dios. Cuando hablamos con fe, cuando hablamos según la voluntad de Dios, nuestras palabras tienen el poder de construir y restaurar. Pero cuando hablamos con duda, temor o desesperanza, nuestras palabras pueden socavar nuestra fe y alejar la paz que Dios quiere darnos. Este principio de que nuestras palabras tienen poder no solo se aplica a las relaciones humanas, sino también a nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, estamos utilizando nuestras palabras para declarar lo que creemos, para reconocer la soberanía de Dios y para expresar nuestros deseos y peticiones. La oración es, de hecho, un acto de fe que se manifiesta a través de nuestras palabras. Jesús mismo nos enseñó que, si tenemos fe, nuestras palabras tienen el poder de mover montañas. De hecho, en Mateo 17:20, Él dijo, «Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría». Esto muestra que el poder de las palabras está directamente relacionado con la fe que tenemos en Dios. 3. El silencio como sabiduría divina. El poder de las palabras es evidente, pero también debemos considerar el poder del silencio. En muchas ocasiones, el silencio puede ser mucho más sabio que las palabras. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:7 que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Muchas veces nuestro impulso es hablar, especialmente cuando estamos en una situación de conflicto, cuando queremos justificar nuestras acciones o cuando queremos ser escuchados. Sin embargo, a veces lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y esperar a que Dios intervenga. El silencio es una forma de autocontrol, de humildad y de sabiduría. Muchas veces, el silencio es lo que más refleja nuestra fe en Dios. Cuando decidimos callar en medio de un conflicto,
estamos reconociendo que no siempre necesitamos tener la última palabra. Estamos dejando que Dios tome el control de la situación y confiamos en su justicia. La Biblia nos muestra en varios ejemplos cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Pilato, él permaneció en silencio, incluso cuando fue injustamente acusado. Este acto de silencio no solo mostró su paciencia y humildad, sino que también permitió que se cumpliera el propósito de Dios para su vida. Jesús sabía que, al guardar silencio, estaba permitiendo que el plan divino se cumpliera en su vida. A veces, el silencio también es la mejor forma de escuchar la voz de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12, encontramos que Elías, después de haber huido de la persecución, se refugió en una cueva y buscó a Dios. En medio de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, Elías no escuchó la voz de Dios. Sin embargo, cuando el viento, el terremoto y el fuego cesaron, escuchó a Dios en un silencio suave y apacible. Este es un ejemplo de cómo Dios habla en momentos de quietud, cuando dejamos de hablar y simplemente escuchamos su voz. 4. El poder de las palabras en nuestras relaciones. En las Escrituras, las palabras juegan un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con los demás. Si hay algo que Dios ha dejado claro en su palabra, es que nuestras relaciones, sean matrimoniales, familiares o comunitarias, deben ser edificadas con la sabiduría que proviene de su Espíritu. Las palabras que pronunciamos pueden ser una herramienta poderosa para sanar, restaurar, consolar, o también pueden ser una espada afilada que destruye lo que Dios ha unido. La Biblia dice en Efesios 4:29 que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Las palabras son el reflejo de lo que está en el corazón. Si nuestras palabras están llenas de amargura, crítica o juicio, eso reflejará lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Jesús lo dijo de manera clara: del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si estamos constantemente en conflicto con los demás, si nuestras relaciones están marcadas por la discordia, es posible que nuestras palabras estén alimentando esos conflictos. Sin embargo, si estamos alineados con el amor de Dios y buscamos edificar a los demás, nuestras palabras pueden traer paz, consuelo y armonía. En el matrimonio, por ejemplo, las palabras son fundamentales. Cada palabra que decimos puede acercarnos más a nuestro cónyuge o alejarnos. Las palabras de amor, aliento y comprensión tienen un poder inmenso para fortalecer la relación. Sin embargo, las palabras de crítica, condena o desprecio pueden causar heridas profundas. A veces, el silencio también juega un papel vital. Hay momentos en los que el silencio nos permite escuchar mejor, reflexionar sobre lo que estamos sintiendo y evitar decir algo que podamos lamentar después. En momentos de conflicto, el silencio no es debilidad, sino un acto de control y sabiduría. La reconciliación, que es un valor fundamental en las Escrituras, también se logra a través de las palabras. En Mateo 5:24, Jesús enseña que, antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos reconciliarnos con nuestro hermano. Esto muestra que la restauración de nuestras relaciones no solo es una cuestión emocional, sino espiritual. Nuestras palabras deben ser un puente para la reconciliación y no un obstáculo. Esto es especialmente importante dentro de la familia y la iglesia, donde las relaciones están constantemente siendo desafiadas. Las palabras de perdón y gracia son esenciales para restaurar la paz. Sin embargo, no solo son importantes las palabras que decimos, sino también aquellas que decidimos no decir. El silencio, cuando se usa con sabiduría, puede ser la mejor forma de evitar el daño.
La Biblia nos enseña en Proverbios 15:1 que la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces, cuando alguien nos ofende, lo más sabio es no responder inmediatamente. En vez de eso, podemos buscar la dirección de Dios en oración, lo que nos dará la calma y sabiduría para responder con paz. 5. La importancia de nuestras palabras en el reino de Dios. Como creyentes, nuestras palabras deben ser una extensión de la voluntad de Dios para el mundo. El reino de Dios no solo se expande a través de nuestros actos, sino también a través de nuestras palabras. En 1900, Romanos 10:17, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestras palabras no solo son importantes para nuestra relación con Dios, sino también para el crecimiento del reino. Al predicar el Evangelio, al alentar a los hermanos en la fe, al compartir la verdad de Dios con los que nos rodean, nuestras palabras tienen el poder de traer salvación, pero el poder de nuestras palabras también se extiende más allá de lo que decimos a los demás. Jesús nos enseñó que nuestras palabras deben ser un testimonio constante de la gloria de Dios. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Las palabras que usamos deben ser como una luz que guía a otros hacia Dios. La forma en que hablamos, el tono que usamos, las cosas que elegimos decir o callar, todas tienen un impacto en cómo las personas ven a Cristo en nosotros. De hecho, en el contexto del reino de Dios, nuestras palabras no solo deben ser usadas para predicar, sino también para edificar y fortalecer a la comunidad cristiana. En 1 Corintios 14:3, Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nuestras palabras deben ser instrumentos de edificación, ya sea para los que aún no conocen a Cristo o para los que ya somos parte de la familia de Dios. La sabiduría que proviene de Dios se manifiesta en nuestras palabras. En Santiago 3:17 se nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, moderada, generosa, llena de misericordia y de buenos frutos. Nuestras palabras deben reflejar esa sabiduría. Debemos hablar con humildad, con paciencia y con el deseo de edificar y no de destruir. Es fácil caer en la tentación de hablar sin pensar, de ser rápidos para juzgar o de ser crueles con las palabras cuando alguien nos ha hecho daño. Pero la verdadera sabiduría se encuentra en hablar de manera que edifique y que refleje el carácter de Cristo. Así, el poder de las palabras no solo afecta a nuestra vida personal y nuestras relaciones, sino también al cumplimiento del propósito divino en la tierra. El reino de Dios avanza cuando hablamos con fe, cuando proclamamos la verdad del Evangelio y cuando nuestras palabras son un reflejo del amor y la gracia de Dios. 6. El peligro de las palabras vacías. El habla que destruye las palabras. Vacías son un peligro que amenaza nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. Las palabras que son innecesarias, destructivas o que simplemente no tienen valor son un reflejo de un corazón que necesita ser transformado. La Biblia nos alerta sobre el uso indebido de la lengua, advirtiéndonos que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3:6. Nuestras palabras pueden destruir de una manera que no siempre podemos ver de inmediato, pero su impacto es profundo y duradero. Cuando hablamos sin pensar, cuando pronunciamos palabras de juicio o crítica, estamos alimentando un ciclo de daño que puede ser difícil de romper. Jesús nos enseñó a no juzgar a los demás, sino a ofrecerles misericordia y perdón.
La crítica destructiva y las palabras llenas de condena no solo afectan a los demás, sino que también nos afectan a nosotros mismos, al endurecer nuestro corazón y alejarnos de la paz de Dios. En la cultura actual, las palabras vacías son muy comunes. A menudo hablamos sin reflexionar, simplemente porque estamos acostumbrados a llenar los silencios, a tener siempre algo que decir. Pero esto no siempre es saludable. Las palabras vacías y sin sentido a menudo se convierten en un reflejo de la superficialidad en nuestra vida espiritual. Jesús nos enseña que no necesitamos hablar sin cesar. En lugar de eso, debemos buscar ser sabios con nuestras palabras, entendiendo que a veces el silencio es mucho más poderoso y edificante que cualquier palabra vacía que podamos decir. Las palabras que no tienen propósito, que son superficiales o que buscan dañar a otros, crean una brecha en nuestra relación con Dios. Cada vez que hablamos sin sabiduría, nos estamos alejando de su propósito para nuestra vida. Por eso, debemos aprender a hablar con intención, a que nuestras palabras reflejen lo que hay en nuestro corazón y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para expandir o bloco 7 a um mínimo de 6.000 palavras, vamos aprofundar cada aspecto da oração e do poder que as palavras têm em nossa relação com Deus. Vou detalhar as Escrituras, adicionar reflexões sobre a prática da oração na vida cristã e aprofundar o impacto espiritual da oração nas diversas áreas da vida. Aqui está o desenvolvimento expandido para atender a sua solicitação. 7. El poder de las palabras en la oración. La oración es uno de los medios más poderosos para la conexión con Dios. A través de la oración, no solo nos comunicamos con Él, sino que participamos activamente en el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Las palabras que usamos en la oración tienen un poder inmenso, pues son vehículos a través de los cuales expresamos nuestra fe, nuestra dependencia de Dios y nuestra adoración. A lo largo de la Biblia, vemos cómo las palabras tienen un impacto directo en nuestras vidas espirituales y cuando se emplean en la oración pueden mover montañas. El propósito de la oración. La oración no es simplemente un acto de pedir a Dios lo que necesitamos, es una práctica espiritual que nos transforma a medida que nos acercamos más a su voluntad. En primer lugar, debemos entender que la oración tiene varios propósitos fundamentales en la vida cristiana. Uno de estos propósitos es la comunión con Dios. A través de la oración tenemos la oportunidad de dialogar con nuestro Creador, escuchar su voz y expresarle nuestros pensamientos, sentimientos, preocupaciones y gratitud. Como creyentes, debemos buscar la oración no solo como un medio para pedir algo, sino como un espacio para tener una relación profunda con el Señor. La oración también es un actuar en fe. Cada vez que oramos, estamos declarando nuestra confianza en que Dios escucha nuestras peticiones y tiene el poder de responderlas según su voluntad perfecta. La fe juega un papel crucial en la oración, ya que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sin fe, nuestras palabras en la oración serían vacías, pero cuando oramos con fe, nuestras palabras tienen el poder de conectar con el corazón de Dios y mover su mano. Además, la oración nos permite alinear nuestra voluntad con la voluntad divina. A través de la oración, no solo pedimos lo que deseamos, sino que también buscamos que Dios nos guíe en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. A menudo, al orar, nos damos cuenta de que nuestros deseos no siempre coinciden con lo que Dios quiere para nosotros, y es en la oración donde aprendemos a rendir nuestra voluntad ante Él. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye: no se inquieten
En por nada, sino presenten todas sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo destaca dos elementos importantes de la oración: la entrega de nuestras preocupaciones a Dios y la paz que viene al confiar en Él. Cuando oramos con un corazón sincero, buscamos la paz que solo Dios puede ofrecer. Una paz que guarda nuestras mentes y corazones, la oración y el poder de las palabras. Uno de los aspectos más asombrosos de la oración es el poder de las palabras que usamos. En muchas ocasiones, no somos plenamente conscientes de cómo nuestras palabras tienen un impacto espiritual y tangible. La oración es el medio por el cual nuestros pensamientos y deseos se materializan en palabras que son escuchadas por Dios. Jesús nos enseñó que nuestras palabras tienen el poder de mover el reino espiritual. En Mateo 17:20, Él les dijo a sus discípulos: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible». Esta declaración subraya la importancia de la fe expresada a través de nuestras palabras. La palabra hablada en la oración tiene poder porque es un reflejo de la fe que tenemos en Dios. A menudo, la oración se convierte en una forma de acción. Por ejemplo, cuando oramos por sanación, estamos declarando que creemos que Dios tiene el poder de sanar. Cuando oramos por restauración en nuestras relaciones, estamos expresando nuestra confianza de que Dios puede sanar y restaurar cualquier vínculo roto. Las palabras que usamos en la oración no son solo para expresar necesidades, sino también para declarar el reino de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia también nos enseña que debemos hablar con autoridad cuando oramos. En Marcos 11:23, Jesús nos dice: «De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Este versículo subraya que, cuando oramos con fe y autoridad, nuestras palabras tienen el poder de cambiar circunstancias, situaciones y realidades. Como hijos de Dios, tenemos el derecho de declarar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y sobre el mundo que nos rodea. Las palabras en la oración también deben ser declaraciones de fe. Si oramos sin creer que Dios tiene el poder de responder nuestras peticiones, nuestras palabras carecerán de poder. En Santiago 1:6-7 se nos advierte sobre la importancia de tener fe al orar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es el fundamento sobre el cual nuestras palabras en la oración se vuelven efectivas. No solo debemos orar, sino también creer que Dios está dispuesto y es capaz de contestar nuestras oraciones. El silencio y la oración. Escuchar la voz de Dios. En medio de nuestras oraciones, es fácil caer en la trampa de pensar que la oración se trata solo de hablar. Sin embargo, el silencio tiene un papel fundamental en nuestra vida de oración. La Biblia nos enseña que en ocasiones debemos escuchar la voz de Dios en lugar de hablar constantemente. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que Él es Dios. Este versículo nos recuerda que en el silencio podemos experimentar la presencia de Dios de una manera profunda. A menudo estamos tan centrados en lo que necesitamos decir que olvidamos que la oración también es un espacio para escuchar a Dios. El Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros,
utiliza el silencio para guiarnos, enseñarnos y darnos discernimiento. En 1 Reyes 19:12 vemos que Elías escuchó a Dios en un silencio suave y apacible, después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Este pasaje resalta la importancia de estar atentos y abiertos al susurro de Dios, especialmente cuando nos encontramos en medio de circunstancias turbulentas. Dios no siempre habla en grandes manifestaciones, sino que a menudo habla en el silencio, en la quietud de nuestros corazones. La oración no debe ser solo un monólogo, sino un diálogo en el que también buscamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Este concepto de escuchar en silencio es esencial en nuestra vida de oración. Muchas veces nos apresuramos a dar nuestras peticiones, pero la oración también debe ser un espacio para la reflexión y la espera. En el silencio, nos rendimos a la voluntad de Dios y le damos la oportunidad de hablarnos y revelarnos sus planes. La paz que sobrepasa todo entendimiento no solo se recibe a través de nuestras palabras, sino también a través de la quietud que permite a Dios obrar en nosotros. La oración y el poder transformador de las palabras. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también tiene el poder de transformar nuestra vida. Al hablar con Dios, estamos permitiendo que Él moldee nuestro corazón. Nuestras palabras en la oración no solo reflejan nuestras necesidades, sino que también reflejan lo que Dios está haciendo en nuestro interior. La oración es una herramienta de transformación, una forma de que nuestras palabras se alineen con la voluntad de Dios. El poder transformador de la oración es evidente en las Escrituras. En Jeremías 33:3, Dios nos invita a clamar a Él y promete revelarnos cosas grandes y ocultas. La oración tiene el poder de desvelar los misterios de Dios y de transformar nuestros corazones. A través de la oración, somos cambiados de adentro hacia afuera, aprendemos a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios y a vivir de acuerdo con sus principios. La oración también es una forma de sanación espiritual. Cuando oramos, estamos llevando nuestras cargas a Dios y permitiendo que Él nos sane. En Santiago 5:16 se nos anima a orar unos por otros para que seamos sanados. Las palabras de oración tienen el poder de liberar y restaurar no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras emociones, pensamientos y relaciones con los demás. Oración intercesora, el poder de las palabras para otros. En la oración también encontramos el poder de interceder por los demás. La intercesión es un tipo de oración en la que oramos por otras personas, pidiendo a Dios que obre en sus vidas. La Biblia está llena de ejemplos de intercesión, donde los siervos de Dios oraban por el pueblo, por líderes y por aquellos que no podían orar por sí mismos. En Efesios 6:18, Pablo nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar con perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión es un acto de amor y compasión que utiliza las palabras de oración para clamar por el bienestar y la salvación de los demás. A través de la oración intercesora, no solo pedimos a Dios por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean. Las palabras que decimos en favor de otros pueden tener un impacto eterno. La oración de un justo puede mucho. Santiago 5:16. Y nuestras palabras pueden traer liberación y sanación a quienes más lo necesitan. Conclusión: el poder de la oración y las palabras en nuestra vida espiritual. Al finalizar este estudio sobre el poder de las palabras en la oración, quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de las palabras que usas al hablar con Dios.
La oración es el medio en el que nuestras palabras tienen el poder de mover montañas, de transformar corazones, de sanar cuerpos y restaurar vidas. Pero la oración también nos invita a estar en un lugar de escucha activa, donde el silencio puede ser tan poderoso como nuestras propias palabras. Cada vez que oras, tienes la oportunidad de declarar la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre tus circunstancias y sobre las personas que te rodean. A través de la oración, el Espíritu Santo obra en ti, transformando tu vida y alineando tu corazón con el de Dios. No subestimes el poder de la oración. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto eterno, no solo en ti, sino también en el reino de Dios. Te animo a que sigas orando con fe, a que uses tus palabras sabiamente y a que permitas que el silencio también forme parte de tu vida de oración. Que tu relación con Dios se profundice, que tu fe se fortalezca y que a través de la oración tu vida sea transformada por su poder. Para reescrever o bloco 8 de modo que tenha no mínimo 6.000 palavras, vamos expandir significativamente cada sessão, abordando o silêncio como uma forma de adoração e refletindo profundamente sobre como ele é fundamental para a vida espiritual. Considerando que esse tipo de expansão exige uma exploração detalhada e cuidadosa, dividi a resposta em várias sessões para garantir que a estrutura e o fluxo do conteúdo se mantenham consistentes y claros. Vamos a comenzar. 8. El silencio como forma de adoración. El silencio es, quizás, uno de los aspectos más subestimados de nuestra vida espiritual. En una era en la que constantemente estamos rodeados de ruidos, distracciones y exigencias, la idea de que el silencio pueda ser una forma de adoración parece contraria a lo que muchos piensan. La adoración, en la mente de muchos, está vinculada con el canto, las palabras habladas, las expresiones emocionales y el acto visible de rendir culto a Dios. Sin embargo, el silencio, como lo veremos en las Escrituras, es una forma poderosa y transformadora de estar en la presencia de Dios, y a veces el acto más profundo de adoración es precisamente el que no tiene palabras. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este versículo resalta la importancia de la quietud, de detenerse para reconocer la soberanía de Dios. A menudo estamos tan atrapados en el ruido del día a día, en nuestras peticiones, preocupaciones y actividades, que olvidamos que Dios se manifiesta de manera especial cuando nos tomamos un tiempo para escuchar en silencio. El silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una práctica activa de rendición y apertura a lo que Dios quiere revelarnos. El silencio en la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos en los que el silencio se convirtió en una forma esencial de adoración. En Primera Reyes 19:11-12, encontramos el pasaje en el que el profeta Elías busca a Dios en medio de una tormenta, un terremoto y un fuego, pero no lo encuentra allí. En cambio, el Señor se le revela en un silencio suave y apacible. Este momento subraya una de las verdades más profundas sobre la relación entre el ser humano y Dios. Dios no siempre se manifiesta en los momentos de mayor ruido o agitación, sino que a veces es en el silencio donde podemos experimentar su presencia de manera más clara y profunda. En muchos casos, la Biblia también nos enseña que la espera en silencio ante la presencia de Dios es un acto de fe. El Salmo 62:5 dice: «Solo en Dios está en silencio mi alma, de Él viene mi salvación». Este versículo nos recuerda que, al permanecer en silencio, estamos confiando en que Dios tiene el control, que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En estos momentos de quietud,
El silencio se convierte en una forma de adoración, porque reconocemos que no necesitamos hacer nada más que descansar en la soberanía de Dios. El silencio, entonces, es una forma de rendición activa. No se trata de callar simplemente porque no tenemos nada que decir, sino de callar porque reconocemos que la voz de Dios es más importante que la nuestra. En momentos de incertidumbre, cuando las respuestas parecen eludirnos, el silencio nos permite escuchar su dirección y entender su voluntad para nuestras vidas. El silencio y la adoración en el Nuevo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento presenta muchos ejemplos del poder del silencio, también encontramos en el Nuevo Testamento cómo el silencio tiene un papel crucial en la adoración a Dios. Jesús, en su vida terrenal, nos dio un modelo perfecto de cómo el silencio puede ser una expresión profunda de confianza en Dios. En su juicio ante Pilato, Jesús guardó silencio ante las acusaciones, a pesar de que podría haber defendido su inocencia. Su silencio no fue pasividad ni debilidad, sino una poderosa declaración de confianza en el plan de Dios. En Mateo 27, 12, 14, vemos que cuando Jesús fue interrogado por Pilato, no respondió ni una palabra, lo cual dejó asombrado al gobernador. Su silencio, en ese momento, fue un acto de obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Además, en muchas de las enseñanzas de Jesús, Él habló acerca de la importancia de no alabar a Dios solo con palabras vacías o rituales, sino con un corazón sincero y reverente. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó que la verdadera adoración no depende de cuántas palabras decimos, sino de la actitud del corazón. Mateo 6, 5, 6. En lugar de estar preocupados por hacer una demostración pública de nuestras oraciones, debemos retirarnos en secreto, en silencio, y orar a Dios con humildad. De manera similar, cuando miramos a los primeros cristianos, vemos que las oraciones en la iglesia primitiva a menudo iban acompañadas de momentos de silencio. En el libro de los Hechos, la iglesia oraba unánimemente y en silencio, esperando que Dios les hablara. Hechos 1:14. Esta práctica muestra que la adoración no siempre tiene que ver con las palabras, sino con estar en un lugar de apertura y receptividad hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. El silencio como acto de fe. El silencio también es un acto de fe, porque implica confiar en que aunque no estemos hablando o haciendo ruido, Dios está trabajando en nuestras vidas. En momentos de sufrimiento o dificultad, a menudo es fácil caer en la trampa de pensar que debemos hacer algo para cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, el silencio ante Dios es una manera de decir: te confío este problema y sé que tú tienes el control. Este acto de confiar en Dios, incluso en el silencio, es una forma de adoración porque muestra nuestra dependencia total de Él. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos momentos de ansiedad o incertidumbre, podemos aprender a reposar en el silencio de Dios, confiando en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos ni lo sentimos. Esta quietud, este descanso en la soberanía de Dios, se convierte en un acto de fe genuina. El silencio como forma de escuchar a Dios. Además de ser una forma de adoración activa, el silencio también es un medio de escuchar. Muchas veces, cuando oramos, estamos tan enfocados en lo que queremos decir que no dejamos espacio para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera pacientemente en Él. Este versículo nos recuerda que la oración no siempre debe ser un monólogo. Debemos aprender a guardar silencio y esperar en Dios para que su voz pueda penetrar nuestro corazón.
El silencio, en este contexto, se convierte en una forma de escuchar la voz de Dios con claridad. Al escuchar en silencio, no solo recibimos dirección, sino también consuelo y paz. A veces, nuestras oraciones son como gritos al cielo, pidiendo respuestas inmediatas. Sin embargo, al guardar silencio, aprendemos a escuchar a Dios en su tiempo perfecto. Él nos habla de diferentes maneras, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, a través de la creación o incluso a través del consejo sabio de otros creyentes. El silencio, entonces, se convierte en una puerta para experimentar la voz de Dios de manera más clara. El silencio y la transformación espiritual. El silencio también tiene un poder transformador en nuestra vida espiritual. Vivimos en un mundo donde las voces externas constantemente nos bombardean, ya sea a través de las redes sociales, los medios de comunicación o incluso las voces de personas cercanas. A menudo, estas voces crean confusión, distracción y estrés. Sin embargo, cuando tomamos el tiempo para estar en silencio ante Dios, estamos creando un espacio para la transformación interior. En momentos de silencio, Dios tiene la oportunidad de purificar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Apenas Romanos 12:2 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El silencio nos permite alejarnos de las presiones externas y centrarnos en la renovación interior que solo Dios puede producir. Al estar en silencio, dejamos que Él trabaje en nosotros, eliminando lo que no nos sirve y dándonos nuevas perspectivas, nuevos deseos y una nueva visión de su voluntad. Además, el silencio es una forma de autodisciplina que fomenta la madurez espiritual. En nuestro caminar con Dios, es fácil caer en la tentación de hablar demasiado, de querer dar nuestras opiniones o explicaciones, pero el silencio nos enseña a controlar nuestra lengua. En Proverbios 17:28 se nos dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio. Este versículo nos recuerda que, a veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente guardar silencio y escuchar. El silencio en la comunidad cristiana. Aunque el silencio a menudo se asocia con una experiencia individual de adoración, también es una parte importante de la adoración comunitaria. En las iglesias y grupos cristianos, el momento de silencio puede ser tan significativo como cualquier himno o mensaje predicado. En 1 Corintios 14, 26, 33, Pablo habla sobre el orden en la adoración comunitaria y la importancia de que todo se haga para edificación. El silencio, en este contexto, puede ser una forma de permitir que el Espíritu Santo hable a cada persona de manera individual, en el medio de la alabanza colectiva. El silencio en la comunidad también nos ayuda a escuchar a los demás y a orar unos por otros. La Biblia nos enseña que debemos llevar las cargas unos de otros, Gálatas 6:2, y el silencio en la adoración comunitaria crea un espacio para la intercesión, para la oración silenciosa por los demás. Este tipo de adoración conjunta, en 1900 en silencio y oración, puede ser una experiencia transformadora para todos los involucrados. El silencio y la adoración, un encuentro transformador. En un mundo que constantemente nos incita a hablar, a actuar y a estar siempre en movimiento, el silencio puede parecer una forma inactiva de adoración, un vacío que no tiene valor. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El silencio tiene un poder único en nuestra relación con Dios, y como tal debe ser reconocido y apreciado como una forma profunda de adoración. La Biblia nos enseña que hay momentos específicos en los que el silencio ante la presencia de Dios no solo es apropiado,
sino esencial para experimentar la plenitud de su gloria. El silencio ante Dios es una forma de reconocer su soberanía y dejar que Él sea quien hable y transforme nuestras vidas. Cuando nos detenemos y guardamos silencio, estamos tomando una postura de humildad y dependencia. A través del silencio le decimos a Dios: te reconozco como el soberano de mi vida y en este momento estoy aquí para escuchar, para recibir lo que tienes para mí. Este tipo de adoración no es superficial, sino profunda, porque exige una rendición completa. Es la rendición del deseo humano de controlar cada aspecto de la vida. A menudo sentimos la necesidad de hablar, de expresar nuestras preocupaciones, de dar respuestas o de dar explicaciones. Sin embargo, el silencio ante Dios refleja la aceptación de su voluntad, independientemente de si la entendemos completamente o no. A través de este silencio, nos entregamos a su control soberano, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no comprendemos el propósito de nuestras circunstancias. El silencio, como una forma de espera activa. La adoración en silencio también implica esperar. No se trata simplemente de callar, sino de permanecer en un lugar de esperanza activa. En muchos pasajes bíblicos, la espera en silencio ante Dios es un acto de fe y confianza. Es cuando no vemos una solución inmediata a nuestros problemas, cuando no tenemos respuestas claras, que el silencio se convierte en una declaración de confianza en que Dios obrará a su tiempo. La espera activa es una forma de adoración porque nos mantiene enfocados en la fidelidad de Dios. Sabemos que Él está trabajando incluso si no vemos los resultados al instante. El Salmo 62:5 dice: «Solo en Dios está en silencio mi alma, de Él viene mi salvación». Este versículo expresa la postura de espera activa, donde nos detenemos en la presencia de Dios, reconociendo que solo Él tiene la respuesta a nuestras necesidades. El silencio, entonces, se convierte en un acto de esperanza. Esperamos que Dios se revele en su tiempo perfecto y en ese proceso de espera nos acercamos a Él con un corazón dispuesto y confiado. En ese espacio, la adoración no es forzada, sino una respuesta natural a la paz que encontramos en su presencia. La paz del silencio, un regalo divino. El silencio ante Dios nos regala paz. La paz que se experimenta al estar en silencio, en un lugar apartado, sin la presión de las distracciones del mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es solo una calma superficial, sino una paz profunda que llega al alma. En el silencio somos capaces de experimentar esta paz divina, porque no estamos tratando de controlar la situación, sino que descansamos en las manos de Dios. Este silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino un vacío que Dios llena con su presencia. Muchas veces creemos que necesitamos llenar cada espacio de tiempo con palabras, pensamientos o actividades, pero en el silencio es cuando más claramente sentimos que Dios está cerca. En esos momentos, las palabras que no se pronuncian son tan significativas como las que decimos. Dios puede hablarnos no solo en las oraciones que decimos, sino también en el silencio que mantenemos. La paz que viene del silencio es también una paz que transforma. Nos ayuda a procesar nuestras emociones, nuestras luchas y nuestros miedos. Cuando estamos en silencio ante Dios, somos capaces de enfrentar nuestras emociones sin la presión de actuar o de dar respuestas inmediatas. En ese espacio de quietud, Dios sana nuestras heridas, nos da perspectiva y nos fortalece. El silencio,
lejos de ser vacío o inútil, se convierte en un lugar de sanación y restauración. El silencio y el perdón, liberación a través del silencio. Una de las áreas en las que el silencio juega un papel crucial en nuestra vida espiritual es en el perdón. El perdón es un tema profundo en las Escrituras y muchas veces se asocia con la liberación y la sanación emocional. El acto de perdonar no siempre requiere palabras, pero sí requiere silencio. Un silencio que permite al corazón sanar y liberarse de la carga de la amargura. En Mateo 6:12, durante el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La liberación que viene con el perdón a menudo se experimenta en un lugar de silencio, cuando dejamos de aferrarnos al rencor y cedemos a la voluntad de Dios de restaurar nuestras relaciones. El perdón genuino no siempre exige que hablemos con aquellos que nos han ofendido, sino que a menudo se da en el espacio del silencio. Es el silencio del corazón, la rendición ante la voluntad de Dios para perdonar y soltar el peso de las ofensas. El silencio ante Dios es una forma de entregarle nuestra carga y confiar en que Él trabajará en la restauración de nuestras relaciones. Al guardar silencio, nos liberamos del control que la ofensa tiene sobre nosotros y experimentamos la paz de saber que Dios ha obrado el perdón en nuestro corazón. En algunos casos, el perdón también implica guardar silencio ante los demás, no para evadir la confrontación, sino para sanar primero nuestro corazón y darle tiempo a Dios para transformar nuestra actitud. Cuando nuestras palabras están impregnadas de ira o de juicio, pueden perpetuar el conflicto, pero el silencio nos da el tiempo necesario para reflexionar sobre la verdad, para pedirle a Dios que transforme nuestra perspectiva y nos permita perdonar con un corazón puro. El silencio y la presencia de Dios. Una de las formas más poderosas de experimentar el silencio como adoración es a través de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés pasando largos periodos en la montaña, en completa quietud, antes de recibir las instrucciones de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, lo hacía con el propósito de estar en comunión profunda con su Padre. El silencio en estos momentos no era solo una forma de descansar, sino una forma de estar completamente enfocados en Dios. En Mateo 14:23, después de alimentar a los 5,000, Jesús se retiró a la montaña para orar en silencio y estar en comunión con su Padre. La presencia de Dios en el silencio es algo que muchos experimentan profundamente en momentos de oración y meditación. En el silencio nos damos cuenta de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, y en ese espacio su paz llena nuestro corazón. El silencio nos permite ser más conscientes de su presencia, de su amor constante, de su guía tranquila. No necesitamos palabras para experimentar este amor. El silencio basta para sentirlo. En Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Este descanso se encuentra en muchos casos en el silencio de nuestra comunión con Dios. La enseñanza del silencio en la comunidad cristiana. El silencio en la vida cristiana no es solo una práctica individual, sino que también tiene un papel crucial en la adoración comunitaria. En muchas tradiciones cristianas, los momentos de silencio durante los cultos y reuniones de oración son momentos profundamente significativos, donde los creyentes se reúnen no solo para expresar sus oraciones, sino para escuchar la voz de Dios y experimentar su presencia colectivamente.
En 1 Corintios 14, 26, 33, Pablo habla sobre el orden en la adoración, haciendo hincapié en la necesidad de que cada miembro de la comunidad cristiana se sienta edificado. El silencio en la adoración comunitaria permite que todos tengan la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de discernir su voluntad y de orar unos por otros en un ambiente de paz y recogimiento. El silencio en la comunidad cristiana también se convierte en una experiencia de unidad. Cuando nos reunimos en silencio, compartimos un mismo propósito: adorar a Dios, descansar en su presencia y abrir nuestros corazones a su acción. Este acto colectivo de silencio nos une como cuerpo de Cristo, reconociendo que, aunque cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios, en silencio, todos somos uno en Él. Conclusión: el silencio, como una forma completa de adoración. Al concluir este análisis sobre el silencio como forma de adoración, podemos ver que el silencio es una práctica poderosa en la vida cristiana. No solo es un espacio para recibir y escuchar a Dios, sino también un medio para rendirnos completamente a su voluntad y experimentar la transformación que solo Él puede traernos. A través del silencio, podemos experimentar la presencia de Dios, escuchar su voz, sanar nuestras heridas, perdonar y ser renovados espiritualmente. En última instancia, el silencio ante Dios no es un vacío. Es el espacio donde Él obra en nosotros y nos prepara para vivir conforme a su propósito eterno. Expandir o bloco 9 para atingir 6.000 palavras requer uma abordagem detalhada, com análises aprofundadas, exemplos práticos e uma reflexão contínua sobre o impacto espiritual e prático do controle das palavras e do silêncio. Como o conteúdo será extenso, farei a entrega em várias partes, mantendo a clareza e a profundidade em cada sessão. 9. Reflexión. Final. El control de las palabras y el silencio como herramienta divina. La vida cristiana está llena de momentos en los que nuestras palabras son clave para el progreso espiritual. Las Escrituras nos enseñan que, si bien el corazón es el origen de nuestras palabras, es a través del control consciente de lo que decimos y del silencio que elegimos guardar que podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestro dominio sobre la lengua y nuestra capacidad para escuchar a Dios son dos de los aspectos más importantes de nuestra relación con Él. A lo largo de este estudio, hemos aprendido que el poder de las palabras es inmenso. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de edificar o destruir. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras tienen la capacidad de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también el curso de nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestra vida espiritual. Sin embargo, no se trata solo de lo que decimos, sino también de cuándo y cómo lo decimos. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un acto consciente que también refleja nuestro caminar con Dios. El control de las palabras y el uso adecuado del silencio son herramientas divinas que nos permiten vivir con mayor sabiduría y discernimiento. El Espíritu Santo, quien habita dentro de nosotros, nos da la capacidad para usar nuestras palabras sabiamente y para reconocer los momentos en los que el silencio es necesario. Es importante entender que ambas cosas, hablar y callar, son decisiones espirituales que debemos tomar en el camino de la fe. La obediencia a Dios, a través de lo que hablamos y lo que elegimos callar, es crucial para nuestra santificación. La importancia del control de las palabras en la vida cristiana. Cuando hablamos del control de las palabras, no nos referimos simplemente a ser cautelosos o a pensar antes de hablar,
sino a un proceso espiritual profundo que involucra nuestra transformación interior. En Santiago 1:19 se nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos muestra que, más allá de la prudencia, el control de nuestras palabras es una manifestación de manso y humilde corazón, características esenciales de la vida cristiana. El control de las palabras se logra a medida que permitimos que Dios transforme nuestro corazón. Nuestras palabras reflejan el estado de nuestro interior, y si nuestro corazón está lleno de amor, gracia y paciencia, nuestras palabras también lo serán. Pero si nuestro corazón está lleno de ira, amargura o desesperación, nuestras palabras reflejarán esas emociones, y eso tendrá un impacto directo en quienes nos rodean. Jesús nos dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta verdad revela que nuestras palabras son el espejo de nuestra vida interior. Si deseamos cambiar la forma en que hablamos, necesitamos permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Es en la oración y la meditación donde aprendemos a controlar nuestra lengua. La sabiduría divina se revela a través de las Escrituras, que nos enseñan a ser sabios al hablar. En Proverbios 4:24 se nos instruye: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Este llamado a apartarnos de palabras perversas o maliciosas es un recordatorio de que nuestras palabras tienen un impacto en la santidad de nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Cada vez que hablamos, estamos dando testimonio de nuestra fe y, por lo tanto, debemos hacerlo con sabiduría y con el propósito de edificar. El silencio, como reflejo de la fe. Al hablar del silencio como herramienta divina, debemos considerar su impacto en nuestra vida de fe. El silencio no es solo una ausencia de sonido. Es un acto consciente de confianza en Dios. En momentos de tribulación, el silencio ante la presencia de Dios puede ser la forma más profunda de oración. A veces no necesitamos decir nada porque Dios ya conoce nuestras necesidades. En 1 Pedro 5:7 se nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El silencio entonces se convierte en una forma de entrega. Nos rendimos al conocimiento de que Dios tiene el control. En lugar de apresurarnos a hablar y tratar de resolver todo por nosotros mismos, el silencio nos invita a confiar y a esperar en la respuesta de Dios. Este tipo de silencio puede ser especialmente poderoso en situaciones de conflicto. El silencio como respuesta no es pasividad, sino una decisión activa de confiar en Dios y de no caer en el pecado de la ira o el juicio. En situaciones donde nuestra reacción inmediata podría ser la crítica o la confrontación, el silencio nos permite reflexionar, calmar nuestro espíritu y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. En Proverbios 15:1 se nos recuerda que la respuesta suave quita la ira. Y en estos momentos, el silencio puede ser una forma de actuar con sabiduría divina, evitando que nuestras palabras destruyan lo que Dios ha unido. Al practicar el silencio, no solo nos estamos abriendo a la presencia de Dios, sino que también estamos sanando nuestro corazón. La sanación espiritual ocurre cuando nos rendimos y dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas sin tratar de intervenir o apresurar el proceso. A menudo, el silencio es un actuar en fe. Al estar quietos ante la presencia de Dios, le permitimos obrar en nuestras vidas de una manera más profunda. El silencio fortalece nuestra relación con Él, ya que nos da la oportunidad de escuchar su voz y de recibir su dirección. La sabiduría de escuchar y callar.
Si bien el control de las palabras es fundamental, también es importante reflexionar sobre la sabiduría de escuchar. En una sociedad donde todos tienen algo que decir y donde las opiniones constantemente se cruzan, aprender a escuchar se ha convertido en un arte olvidado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la escucha activa es una habilidad vital en nuestra vida cristiana. En Santiago 1:19 se nos exhorta a ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta enseñanza subraya que escuchar es tan importante como hablar, y en muchos casos el silencio nos permite escuchar con el corazón. El silencio en la escucha es una forma activa de aprendizaje. Cuando elegimos escuchar en lugar de hablar, nos estamos abriendo a la sabiduría divina. Muchas veces nuestras reacciones son impulsivas y la falta de reflexión hace que nuestras palabras no edifiquen. En cambio, si guardamos silencio y escuchamos primero, podemos tener una comprensión más profunda de la situación y de cómo Dios quiere que respondamos. El silencio en la escucha también permite que otros se expresen y se sientan escuchados, lo que fortalece nuestras relaciones interpersonales. La escucha activa también es un medio para discernir la voluntad de Dios. En Primero Reyes 19:12 se nos dice que Elías escuchó a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silencio suave y apacible. Este versículo resalta que Dios habla en la quietud, y solo cuando nos detenemos a escuchar con calma, podemos discernir su voz. El silencio nos permite estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Esto es especialmente importante cuando buscamos dirección o claridad en decisiones importantes. El Espíritu Santo nos habla a menudo en momentos de quietud, y es en esos momentos donde debemos aprender a ser receptivos a su guía. El silencio como acción espiritual. El silencio no debe entenderse como una simple ausencia de sonido o como una pasividad frente a las dificultades. En realidad, el silencio es una acción espiritual poderosa. La Biblia nos enseña que el silencio puede ser un acto de fe, una declaración de confianza en Dios. El momento en que decidimos callar y no decir lo primero que nos viene a la mente es un acto de obediencia y de rendición a la voluntad de Dios. El silencio se convierte en un testimonio de que confiamos en que Dios tiene el control y que no necesitamos actuar ni hablar impulsivamente para que Él trabaje en nuestra vida. Además, el silencio es un ejercicio de autodisciplina. En un mundo donde las opiniones se lanzan sin pensar, el acto de callar requiere una gran disciplina interior. Es fácil hablar, pero guardar silencio es un esfuerzo consciente que refleja el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Cada vez que decidimos no responder o que nos abstenemos de emitir un juicio, estamos ejercitando la paciencia y la humildad. Dos virtudes que la Biblia nos invita a practicar constantemente. El silencio también es un reflejo de madurez espiritual. A medida que crecemos en nuestra fe, aprendemos que no siempre debemos tener la última palabra, que no siempre tenemos que defender nuestro punto de vista. A menudo, el silencio revela un corazón que ha sido transformado por el amor y la sabiduría de Dios. Un corazón que sabe que no todo debe ser respondido. A veces, el silencio es lo más sabio y lo más maduro que podemos ofrecer a una situación. El silencio como refugio y restauración espiritual. El silencio, en muchos aspectos, es también un refugio espiritual. Vivimos en un mundo abarrotado de ruido y constante estimulación. Desde las notificaciones de los teléfonos hasta las conversaciones en nuestras casas, oficinas y calles, el ruido parece ser una constante. Sin embargo,
Este ambiente puede llevarnos a perder el contacto con nuestra verdadera esencia y nuestra relación con Dios. El silencio, por lo tanto, es el lugar donde podemos escapar de todo eso, encontrar reposo en Él y restaurar nuestra alma. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». El descanso que Jesús promete no es solo físico, sino espiritual. En el silencio ante Él encontramos ese descanso profundo, ese refugio en medio de las tempestades de la vida. Al alejarnos del bullicio y permitir que nuestra mente se calme, podemos experimentar el reposo profundo que solo Dios puede dar. Este descanso no es un simple alivio temporal, es una restauración total de nuestro ser. Cuando nos detenemos y guardamos silencio ante Dios, nuestro espíritu es renovado y restaurado. Es en ese espacio de quietud que Dios puede hablar a nuestro corazón, revelarnos su voluntad y sanar nuestras heridas. Muchas veces, el silencio es el primer paso para experimentar la restauración espiritual. En medio de la distracción, es difícil escuchar la voz de Dios, pero en el silencio, Él puede hablar de manera clara y directa, guiándonos hacia la paz y la plenitud. El silencio como una declaración de dependencia. El acto de guardar silencio ante Dios también es una declaración de dependencia total de Él. En nuestras vidas, constantemente tratamos de tener el control. Nos apresuramos a resolver problemas, a hacer planes, a tomar decisiones sin esperar. Sin embargo, el silencio ante Dios es el momento en el que de manera activa decidimos ceder el control a Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». El silencio ante Dios es una manera de decir: «No tengo las respuestas, pero sé que tú sí las tienes». Cuando nos quedamos en silencio, estamos reconociendo nuestra limitación y reconociendo su grandeza. No es una pasividad inútil, es una acción activa de confianza y rendición a la soberanía de Dios. Cuando nos detenemos y guardamos silencio, estamos declarando que no estamos intentando controlar cada aspecto de nuestra vida. Al contrario, estamos diciendo: «Señor, tú eres el Señor de todo. Tú tienes el control y te entrego todo en tus manos». Este acto de rendición es vital para nuestra vida espiritual. Nos permite liberarnos de la carga de intentar tener el control y descansar en su fidelidad. El silencio, en este caso, es un acto de fe en el que depositamos nuestra confianza plena en Él, sabiendo que Él tiene los mejores planes para nosotros. El silencio en la oración, un medio de profundización en la relación con Dios. La oración es la conversación más profunda que podemos tener con Dios. Pero muchas veces vemos la oración únicamente como una oportunidad para presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades o para expresar nuestras emociones. Sin embargo, la oración también debe ser un espacio donde guardamos silencio para escuchar a Dios. La escucha activa en la oración es crucial. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías experimentó una serie de fenómenos naturales: viento fuerte, terremoto y fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Él estaba en el silencio suave y apacible. Este momento en la vida de Elías nos enseña que Dios puede hablar en el silencio. Es fácil dejarse llevar por la emoción o el caos, pero cuando callamos, creamos el espacio adecuado para escuchar a Dios de manera más clara.
En la oración, el silencio también nos permite discernir la voluntad de Dios. En Romanos 8:26, Pablo dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». El Espíritu Santo es nuestro guía, y a través del silencio, Él nos lleva a una mayor comprensión de lo que Dios quiere en nuestra vida. La oración no es solo sobre lo que decimos, sino sobre lo que estamos dispuestos a escuchar. Al tomarnos el tiempo para callar y reflexionar, podemos recibir la dirección de Dios de manera más clara. El silencio en la comunidad cristiana. El poder de la adoración colectiva en quietud. Si bien la mayoría de las veces asociamos el silencio con la oración individual, también tiene un rol significativo en la adoración comunitaria. En las iglesias y grupos cristianos, el silencio puede ser una poderosa forma de unir a la congregación y permitir que todos escuchen la voz de Dios. La adoración comunitaria no solo se trata de cantar himnos o predicar el Evangelio, sino también de crear un espacio donde todos, colectivamente, puedan estar en silencio ante la presencia de Dios. En 1 Corintios 14, 26, 33, Pablo habla de cómo la adoración debe ser ordenada y cómo los miembros de la iglesia deben edificar a los demás en sus dones. Aunque este pasaje se centra principalmente en la enseñanza y los dones espirituales, también resalta la importancia de crear momentos de silencio para la edificación espiritual colectiva. La adoración en silencio permite a cada miembro de la iglesia concentrarse en la presencia de Dios, escuchar lo que Él está diciendo y responder con un corazón humilde. Es un acto de unión espiritual, donde todos se ponen en la misma postura de adoración, dispuestos a escuchar y recibir de Dios. La importancia del silencio en la adoración comunitaria no solo radica en el acto de escuchar, sino también en reflejar nuestra fe colectiva. Al compartir momentos de silencio juntos, la congregación reconoce su dependencia colectiva de Dios, lo que fortalece la unidad y la comunión en el cuerpo de Cristo. De este modo, el silencio se convierte en un acto de adoración comunitaria que fortalece nuestra conexión con Dios y con los demás. El silencio en la vida cotidiana. Aplicaciones prácticas del silencio espiritual. El silencio no es solo una práctica espiritual durante la oración o en el culto, sino que también tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. A medida que crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de que, al tomar momentos de silencio durante el día, podemos encontrar la paz, la claridad y la dirección que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. En un mundo tan ruidoso y lleno de distracciones, el acto de buscar momentos de quietud y silencio se convierte en una herramienta poderosa para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Los momentos de silencio diario nos permiten reflexionar sobre nuestras acciones, alinear nuestras prioridades con la voluntad de Dios y recargar nuestro espíritu, ya sea durante un paseo en solitario, al tomar unos minutos para respirar profundamente, o simplemente al apartarnos de las distracciones cotidianas. El silencio se convierte en un espacio donde podemos escuchar la voz de Dios de manera clara y tranquila. El silencio en nuestra vida cotidiana también tiene un impacto en nuestra relación con los demás. En muchas ocasiones, el deseo de hablar y dar nuestra opinión inmediata puede obstaculizar nuestra capacidad para escuchar verdaderamente a los demás. Practicar el silencio, escuchar activamente y tomarnos el tiempo para procesar antes de responder es una manera de reflejar el amor y el respeto que Dios nos pide en nuestras interacciones con los demás.
En Proverbios 18:13 se nos dice: el que responde antes de oír, comete necedad y se lleva la vergüenza. Este versículo resalta la importancia de ser sabios al hablar y de saber cuándo es apropiado guardar silencio para comprender mejor a los demás. Conclusión. El silencio como una herramienta divina para la vida cristiana. Al llegar al final de este estudio, queda claro que el silencio es mucho más que una ausencia de sonido. Es una herramienta espiritual divina, fundamental para el crecimiento en nuestra relación con Dios y en nuestra vida cristiana. El silencio, como hemos visto, no es solo un acto de descanso o de inactividad. Es una declaración activa de confianza en Dios, una forma de adoración y un medio de sanación. A través del silencio podemos experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, escuchar su voz y recibir su dirección. En nuestra vida cotidiana, el silencio se convierte en una herramienta que transforma nuestra forma de vivir. Nos permite detenernos y reflexionar, apartarnos del ruido del mundo y centrarnos en lo que realmente importa. El silencio también mejora nuestras relaciones interpersonales, ya que nos permite escuchar con atención y responder con sabiduría. Cuando elegimos guardar silencio, estamos eligiendo vivir de acuerdo con los principios de Dios, mostrando paciencia, humildad y discernimiento. Que cada uno de nosotros, al aprender a guardar silencio en los momentos apropiados, pueda experimentar la paz, la dirección y la sanación que solo Dios puede proporcionar. Que el silencio no sea visto como un vacío, sino como una herramienta de transformación espiritual, una forma de estar más cerca de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Expandir el bloque 10 a 5.000 palabras implica proporcionar un análisis profundo y detallado de la reflexión final sobre la importancia del silencio, el control de las palabras y su relación directa con el crecimiento espiritual. La transformación que experimentamos en nuestra relación con Dios a través de la conciencia de lo que decimos y lo que callamos es fundamental para nuestra vida cristiana. Para ello, tomaremos en cuenta varios aspectos de la enseñanza bíblica, ejemplos prácticos y el impacto en la vida cotidiana, con el fin de abordar cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria y cómo esto puede generar una transformación profunda. 10. Reflexión final. El silencio y las palabras como herramientas de transformación espiritual. El poder del silencio y de las palabras es, sin lugar a dudas, una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de la Biblia. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a ser sabios en lo que decimos y en lo que no decimos, a aprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. A través de esta práctica, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos ayudamos a crecer espiritualmente y a vivir de acuerdo con su voluntad. En este sentido, la capacidad de controlar nuestras palabras y de practicar el silencio tiene el poder de transformar nuestra vida cristiana y de guiarnos hacia una relación más profunda con Dios. La manera en que hablamos y el modo en que elegimos callar son, en muchos casos, una manifestación externa de lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. Si bien es cierto que nuestras palabras pueden ser una fuente de vida y bendición, también pueden ser un arma de destrucción. Es por eso que el control de nuestras palabras y la disciplina para saber cuándo guardar silencio son esenciales para vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría de hablar, el poder de nuestras palabras, el control de nuestras palabras empieza con la comprensión de su poder. A lo largo de las Escrituras, somos advertidos sobre las consecuencias de nuestras palabras. En Proverbios 18:21 se nos recuerda
que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo resalta la dualidad de lo que nuestras palabras pueden lograr. Pueden dar vida o traer destrucción. Las palabras, al igual que el fuego, pueden iluminar y calentar, o pueden quemar y destruir. Cuando entendemos este poder, nos volvemos más conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder de las palabras en su ministerio. En Mateo 12, 36, 37, Él declara: «Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Este versículo subraya que nuestras palabras no son insignificantes. Cada palabra que pronunciamos tiene consecuencias eternas, ya sea en el juicio o en la bendición. Es una advertencia sobre el uso responsable y consciente de las palabras que elegimos pronunciar. Además de este poder destructivo, las palabras también tienen el poder de sanar y edificar. En Efesios 4:29, Pablo nos instruye: «No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes». Este versículo subraya que nuestras palabras deben ser una fuente de edificación y bendición. Las palabras de aliento, de perdón, de sabiduría y de amor pueden restaurar corazones, traer consuelo y edificar la comunidad cristiana. Es importante recordar que las palabras que usamos en la oración también tienen un poder espiritual significativo. Cuando oramos, nuestras palabras no solo expresan nuestros deseos, sino que también tienen el poder de mover el corazón de Dios. En Mateo 17:20, Jesús nos enseñó que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: «Pásate de aquí allá», y se pasaría. Las palabras de oración, cuando están acompañadas de fe genuina, tienen el poder de cambiar circunstancias, mover montañas espirituales y traer la voluntad de Dios a la tierra. El silencio, un acto de fe y confianza en Dios. Por otro lado, el silencio también juega un papel fundamental en nuestra vida espiritual. El silencio no es la ausencia de ruido, sino un espacio sagrado en el que elegimos escuchar a Dios y obedecerle sin reservas. El silencio es un acto de fe y confianza en Dios, una forma de reconocer que Él tiene el control. En momentos de dificultad, el silencio puede ser la forma más poderosa de oración. En lugar de apresurarnos a buscar soluciones por nuestra cuenta, el silencio nos invita a esperar en Dios, confiar en su soberanía y permitir que Él obre en su tiempo perfecto. En Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo refleja la necesidad de detenerse y reconocer que Dios es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida. En el silencio encontramos la paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. El silencio es también un acto de obediencia. A veces, el mejor testimonio que podemos dar es el silencio. Cuando nos enfrentamos a injusticias, ofensas o pruebas, guardar silencio puede ser un acto de obediencia y humildad ante la voluntad de Dios. En 1 Pedro 2:23 vemos cómo Jesús, al ser maltratado, no respondía con amenazas, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Este versículo nos muestra que, en muchas circunstancias, el silencio es una forma de confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él es quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas. El silencio también fortalece nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. La vida cristiana está llena de ruido, de distracciones y de voces que buscan captar nuestra atención.
Sin embargo, es en el silencio donde podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó la voz de Dios en el silencio suave y apacible, después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Este pasaje nos recuerda que a veces es en los momentos de silencio interior donde Dios se revela de manera más poderosa. La disciplinada elección del silencio. El silencio es también una forma de disciplina espiritual. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez, la inmediatez y la expresión constante. En este contexto, aprender a guardar silencio requiere de una gran disciplina. Es un acto de autocontrol y de sabiduría, porque sabemos que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. El silencio nos da espacio para reflexionar, para pensar antes de hablar y para asegurarnos de que nuestras palabras sean las adecuadas para edificar y no para destruir. Proverbios 17:28 dice: «Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio». Este versículo nos enseña que, en muchos casos, el silencio refleja una sabiduría más profunda que las palabras apresuradas. La capacidad para callar, para reflexionar y para esperar el momento adecuado para hablar es una habilidad que debe ser cultivada a lo largo de la vida cristiana. La sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar puede transformar nuestras relaciones, nuestra vida emocional y nuestra relación con Dios. El silencio como disciplina también tiene un impacto en nuestra vida emocional. Cuando practicamos el silencio, podemos detenernos a procesar nuestras emociones, a discernir si nuestras reacciones son impulsivas o si están alineadas con la paz de Dios. La Biblia nos anima a no dejarnos llevar por la ira ni por los impulsos momentáneos, sino a practicar la autodisciplina para reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. El silencio es una forma de tomar tiempo para procesar nuestras emociones de manera saludable, sin que nuestras palabras estén dictadas por el enojo o la frustración. El silencio y las relaciones humanas. El silencio también juega un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. Las palabras pueden ser una fuente de bendición o de destrucción, y por eso es esencial saber cuándo hablar y cuándo callar. En nuestras relaciones, a veces el silencio es necesario para escuchar verdaderamente a los demás, para comprender sus corazones y para responder con sabiduría. En Proverbios 15:1 se nos dice: «La respuesta suave quita la ira». Este versículo nos enseña que, en los momentos de conflicto, el silencio puede ser una respuesta sabia. En lugar de hablar rápidamente, de replicar impulsivamente o de responder con ira, el silencio nos permite tomar un paso atrás, reflexionar y responder de manera que edifique en lugar de destruir. En las relaciones de pareja, de amistad o en la iglesia, aprender a guardar silencio cuando no es necesario hablar puede prevenir muchos conflictos y llevar a una mayor comprensión y unidad. Además, el silencio también nos ayuda a afrontar las críticas y los malentendidos de manera que no respondemos con defensas innecesarias. En Proverbios 19:11 se nos recuerda que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El silencio en este contexto se convierte en un acto de madurez y sabiduría que refleja nuestra capacidad para actuar con el corazón de Cristo, que fue manso y humilde aun cuando fue injustamente atacado. Conclusión: el control de las palabras y el silencio como transformación espiritual. Al concluir este análisis sobre el control de las palabras y el silencio en la vida cristiana, podemos ver cómo ambos son esenciales para una vida espiritual, saludable y obediente.
Las palabras, cuando se usan correctamente, tienen el poder de edificar y sanar, pero también pueden destruir si no somos sabios en su uso. Por otro lado, el silencio, cuando se practica con propósito, es un acto de obediencia, confianza y humildad que nos permite experimentar la paz y la dirección de Dios. El control de nuestras palabras y la práctica del silencio no son solo habilidades sociales o de comportamiento, son aspectos profundamente espirituales que nos acercan más a la voluntad de Dios y nos transforman a su imagen. A medida que aprendemos a hablar con sabiduría y a guardar silencio cuando es necesario, nuestra relación con Dios y con los demás se profundiza y experimentamos un cambio radical en nuestra vida espiritual. Es posible que en momentos de dificultad nos sintamos tentados a hablar apresuradamente o a no saber cuándo callar, pero al buscar la guía del Espíritu Santo y al practicar el autocontrol, podemos vivir según los principios de Dios en todas nuestras interacciones. Que cada palabra que digamos y cada momento de silencio que guardemos refleje el carácter de Cristo y nos acerque a su voluntad divina. Este camino de transformación no es fácil, pero es un camino que trae paz, unidad y una relación más profunda con Dios, que es nuestra fuente de vida. Que cada uno de nosotros pueda aprender a usar el silencio y las palabras como herramientas para glorificar a Dios, edificar a los demás y vivir conforme a su propósito eterno.